hablamos inicialmente que las propiedades que va a tener ese estimador es la propiedad de insesgadez. Entonces, eso implica, vamos a mostrar, creo que lo hice en la clase pasada, pero vamos a hacer rápidamente la demostración. ¿Cómo se llega a la insesgadez? Voy a tratarlo de explicar un poco más despacio. Yo sé que hay dudas. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar una relación entre mi estimador y el vector poblacional. Y la única manera de hacerlo es reemplazando acá en esta ecuación del estimador por el modelo poblacional. Es el modelo poblacional. Acá ya tengo una ecuación donde tengo beta gorro, que es el vector estimador en función del parámetro poblacional. Eso es lo que nos interesaba ver, cuál es la relación que hay entre los dos. Entonces, voy a multiplicar esta matriz por esta, porque se cumple la ley distributiva en las operaciones con matrices. Dice que acá me quedaría x traspuesto de x a la menos 1, x traspuesto por x beta. Y esa es la matriz identidad. Entonces, nos queda la matriz identidad por beta, más nuevamente esta matriz, ahora multiplicado por el vector u. Ya. Bien. No, ok. Listo, ustedes saben que cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad, cualquier matriz o vector es la misma matriz, entonces es igual a beta gorro, igual a beta más x traspuesto de x a la menos 1, x traspuesto u. Y acá tengo la ecuación que se conoce como sesgo muestral o error muestral. Entonces, en una muestra es muy probable que tengamos un error muestral o un sesgo muestral. ¿De qué depende? Básicamente, de esta parte que está a la derecha de la ecuación. Pero nosotros queremos encontrar propiedades del estimador en múltiples muestras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor esperado incondicional de esta diferencia. Entonces, en la media incondicional lo que queremos es que el sesgo sea cero. Entonces, la única manera para que el sesgo sea cero tiene que ser, digamos que esta parte de la derecha tiene que ser cero. Entonces vamos a utilizar dos supuestos. El primer supuesto, vamos a asumir la matriz X como una matriz fija de variables o predeterminadas, no estocástica. Entonces vamos a llamar a esta matriz que está acá, x traspuesto de x a la menos 1, x traspuesto lo voy a llamar como una matriz K. Y este valor esperado que tomé acá a la izquierda de la ecuación, entonces solamente va a actuar sobre este vector. Nosotros ya vimos que este es uno de los supuestos que estamos haciendo para el vector de errores del modelo lineal general, que hemos dicho que esto es igual a 0 por el supuesto de total exogenidad. ¿Qué supuesto hemos utilizado acá? Que X es fija. X es una matriz fija.
fija o predeterminada. En la mayoría de los libros le llaman fija, pero para que lo asocien directamente a la teoría de estadística matemática que ustedes ya han visto, es una matriz no estocástica. Básicamente es eso. Es no estocástica. Entonces, con este supuesto, garantizamos que el sesgo será igual a 0. Voy a escribir esta ecuación acá arriba. Entonces, el valor esperado de beta gozo será igual. A ver. Esto es insesgada desde el estimado. Esta es lo que llamamos la insesgadez del estimado. Es una propiedad, llamémoslo así, y yo sé que estamos en un corte transversal, pero imagínense que es una propiedad como de múltiples muestras, de muestreo infinito. Entonces estamos en múltiples muestras, de muestreos repetidos, pero en la media de ese estimado vamos a darnos cuenta que es exactamente igual al vector de parámetros de la población. Fíjense que acá utilizamos el supuesto de que X es una matriz no estocástica. Pero ¿qué pasa si X es una matriz estocástica? Entonces, lo que vamos a requerir, en ese caso, es que la matriz X tenga un proceso generador de datos. Entonces, eso implica que todas las variables de la matriz X tienen un proceso generador de datos independiente del vector de perturbación. Entonces, si X es independiente, estadísticamente independiente de U, siendo un vector aleatorio, entonces este producto que está acá se puede factorizar de esa forma. El valor esperado de K por el valor esperado de U. Y nuevamente actúa acá el supuesto de total exogeneidad para garantizar que nuestro estimador también será insesgado. Acá ya estoy utilizando entonces un supuesto distinto sobre la matriz X, que este es un supuesto, yo diría, mucho más cercano a la realidad, ya que cuando nosotros recogemos datos de manera aleatoria de una muestra, digamos, seleccionamos datos para una variable Y, pues también de la muestra estamos seleccionando datos que fueron seleccionados aleatoriamente de individuos que me están mostrando el comportamiento de ciertas variables X. Dicho de otra forma, más directamente, si Y proviene de la misma muestra de donde proviene X, y si Y es aleatorio, pues X también es aleatorio. Entonces, este supuesto sería muchísimo más acertado asumir. Entonces, acá la condición para que nuestro estimador sea insesgado es que haya independencia entre la matriz X y el vector U. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí. cuando usted habla de no estocástico, ¿a qué hace referencia? No estocástico, hago referencia a que los valores de la variable se conocen por anticipado. O sea, es decir, no estamos en una variable aleatoria, no estamos en el caso de variables aleatorias. A eso me refiero. Una pregunta, el valor esperado.
Sí, ese es el primer supuesto. Es un supuesto mucho más restrictivo porque estamos diciendo X no es estocástica. X es una matriz que contiene variables determinísticas, ¿sí? No aleatorias. Una pregunta. ¿Sí? ¿El valor esperado de U lo tomamos como cero por el supuesto de total exogeneidad? Sí, Ok, gracias. sí, correcto, correcto. ¿Alguna duda adicional acá, en esta parte? Profesor, me quedó muy clara la relación entre la matriz X y el K. ¿Es lo mismo que...? Sí, es estamos diciendo que K es esta matriz. X transpuesto X a la menos 1 por X transpuesto. Ok, perfecto. A ver. Una pregunta, ahí el proceso de álgebra lineal que usted hizo para determinar si estos valores también nos serviría para llegar, digamos, al valor esperado de nuestro estimador. O sea, finalmente podríamos decir que el valor esperado del estimador se calcula haciendo un proceso similar en el que llegamos a que el valor el esperado del estimador es igual a beta, ¿cierto? Sí, básicamente lo que yo diría, digamos, en ese procedimiento para calcular el valor esperado del estimador, ¿sí? En el caso de este estimador particular de mínimos cuadrados ordinarios, te puede asumir, digamos, o tomar dos caminos, o asumir que X es una matriz de variables no aleatorias, o que X es una matriz que contiene variables aleatorias, pero que todas esas variables son independientes del vector U. Okay. Profe, preguntan aquí en el chat que es una cadena de Markov, que ahorita la gente lo ha preguntado ya. Bueno, una cadena de Markov es un proceso estocástico, es una clase de proceso estocástico y es muy útil, digamos, para hacer pronósticos, pero en este momento creo que esa pregunta no es la indicada para estos temas que estoy hablando acá. No estamos en el contexto adecuado para hablar de ese tipo de procesos estocásticos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya conocemos que nuestro vector estimado de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. Es insesgado si el vector U es independiente de todas las variables en la matriz X, contenidas en la matriz X, o si X es una matriz determinística, va a ser insesgado. A esto se le suma el hecho de que se debe cumplir el supuesto de total exogeneidad para que el estimador sea insesgado. Bueno, ahora vamos a hablar de la varianza del estimador. Ahora vamos a hablar de la varianza del estimador. Y si estamos en un estimador que es un vector, ¿sí? Este es nuestro estimador. Entonces la varianza de ese vector tiene asociado ¿qué? Una matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Entonces, este estimador debe tener, además, digamos, de un primer momento, que ya lo averiguamos, que es igual a beta, debe tener también un segundo momento, que estará dado por beta gordo menos el valor esperado de beta gordo por beta gordo menos el valor esperado de beta gordo traspuesto. Este es el segundo momento de ese estimador.
La pregunta natural que surge cuando estamos trabajando con estimadores es, bueno, primero, ¿cómo son las varianzas del estimador? Entonces vamos a calcular las varianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a tratar de encontrar un estimador de esas varianzas y después lo que vamos a hacer es averiguar si la varianza de ese estimador es mínima dentro de algún universo de estimadores. Inicialmente podríamos pensar dentro del universo de estimadores lineales. Entonces empecemos por desarrollar este segundo momento de ese vector beta gordo. Lo vamos a llamar de esta forma. Este símbolo que parece una sumatoria, pero para que ustedes lo diferencien, yo le coloco estas dos paticas para diferenciarlo del símbolo de sumatoria que yo normalmente hago. Yo cuando hago una sumatoria escribo así, sumatoria de y sub i, por ejemplo. Entonces no le hago estas dos paticas a ese símbolo, pero acá ya se la hago para denotar que eso es una matriz, no es una sumatoria. Entonces vamos a encontrar esta matriz de varianzas y covarianzas utilizando esta fórmula que proviene de la estadística matemática. Así se calcula la matriz de varianzas y covarianza de cualquier vector aleatorio. Voy a utilizar el primer supuesto de total exogeneidad e independencia entre el vector PU y las variables de la matriz X para llegar ¿a qué? A este resultado, que ese vector es insesgado. Entonces voy a reemplazar acá. Ese primer resultado. Sí, acá lo único que estoy haciendo es reemplazar este primer resultado de que nuestro vector es insesgado, entonces estoy reemplazando ese valor esperado acá y acá. Y ustedes ya deben acordarse más o menos, o deben asociar esta diferencia es lo que se conoce como sesgo muestral. Recordemos, el sesgo muestral era igual a ¿qué? A X traspuesto, X a la menos 1, X traspuesto por U. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar esta diferencia en esta expresión para hallar la matriz de varianzas y covarianzas. Voy a hacerlo acá, en la primera línea. Beta gorro menos beta, que digo acá, X traspuesto de X a la menos 1, X traspuesto por U. Y ahora voy a escribir exactamente esta misma diferencia, pero traspuesto. Voy a colocar acá un paréntesis para que ustedes vean que son operaciones distintas. X traspuesto de X a la menos 1, X traspuesto por U, traspuesto. Entonces con esa ecuación la vamos a desarrollar para encontrar cuál es la matriz de varianzas y covarianzas de ese estimador de mínimos cuadrados ordinario. Esta matriz, esta primera parte de esta matriz tan larga que aparece acá, esta primera parte permanece igual. Y acá tenemos la transpuesta. Fíjense que en este paréntesis está toda esta matriz. Tenemos la transpuesta de
un producto de matrices. Usted se debe acordar que cuando tenemos un producto de tres matrices que son conformables, en la multiplicación yo transpongo este producto, eso es igual a C transpuesto, B transpuesto, por A transpuesto. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Entonces quedaría U transpuesto por la transpuesta de toda esta matriz. Que sería X por X transpuesto por X a la menos T. Quedaría a la menos T. Pero nosotros sabemos que esta matriz es una matriz simétrica. Esta es una matriz simétrica. Es más, una matriz simétrica definida positiva. Entonces, la transpuesta de una matriz simétrica, si A es una matriz simétrica, su transpuesta es igual a la matriz A. Entonces, acá nos quedará X a la menos 1, porque es X transpuesta X es una matriz simétrica y su inversa también. Bien. Ahora voy a utilizar, en la siguiente línea, voy a utilizar supuesto 1. Habíamos dicho que X es no estocástica. Este es el supuesto estocástica. El mismo supuesto que utilizamos para demostrar la inseguridad del estimado no estocástica. Entonces, la matriz de varianzas y covarianzas del vector de mínimos cuadrados ordinarios da X transpuesto X, X a la menos 1, X transpuesto por el valor esperado de U por U transpuesto por X, X transpuesto X a la menos 1. ¿Entendieron este paso de acá a acá? Profe, yo tengo una duda, qué pena. Sí. En la segunda parte, la U es una matriz, ¿cierto? U es un vector. Es un vector. U es un vector. Los vectores los podemos mover de lugar libremente en la ecuación. Por lo que, o sea, es que me acuerdo. Estoy diciendo que acá estoy pasando U, lo estoy moviendo acá. Sí, que generalmente eso no se puede hacer con. Sí, que generalmente eso no se puede hacer con matrices. Sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque toda esta matriz está en digamos, la transpuesta de esta matriz sería equivalente, la transpuesta de esta matriz sería equivalente a U transpuesto X por X transpuesto X a la menos 1. Entonces, eso lo estoy haciendo por regla de la transpuesta de la transpuesta de matrices. Por eso estoy moviendo este vector acá. Y la manera que usted puede estar tranquilo cuando usted hace ese tipo de operaciones con matrices, si está bien, su resultado está bien, entonces el producto debe ser conformable. Me refiero, si este vector, ¿de qué dimensiones es? Este vector es de dimensión n por 1. Y la transpuesta de U es 1 por n. Eso es, este producto de matrices es válido, porque es conformable. El número de columnas es igual al número de filas de la segunda matriz. Profe, qué pena, es que la verdad no estoy viendo nada, o sea, no tengo imagen ni nada de lo que usted está explicando y hace un rato se ve borroso. No sé si de pronto desactivo la cámara o algo. ¿A los demás les pasa lo mismo? No, yo veo normal. No, profe, se ve bien. Bien, lo veo bien. No, profe, yo lo veo bien. Es lag de internet. Sí, eso no. Oh, pero entonces salió el video del man, profe.
Tienen que fijar al profe para que se muestre solo el tablero, no cada vez que hable alguien, ver a la persona que pregunta. Sí, pero es que a mí me parece como si el profesor hubiera apagado la cámara. No, no le ha apagado. Tiene que ser de internet. No, O no ha también apagado. puede ser que o sea, pigaste algún contacto que no es el profesor. Entonces también puede ser eso. Bueno, gracias, ya miro. Qué pena. Ok. Bueno, la persona que estaba preguntando que si esto era posible, ¿le quedó claro? Sí, señor, gracias. Sí, bueno. Revisar en libros de álgebra lineal esta propiedad. ¿Sí? Revisar si A, B y C se pueden multiplicar y saco la transpuesta de todo ese producto. El resultado es C transpuesto, B transpuesto, A transpuesto. ¿Ya? Listo, pero este paso, el que me interesa es que ustedes puedan identificar este paso de acá a acá. ¿Entienden por qué ocurre? No, la verdad yo no entiendo. ¿Me podría repetir, por favor? Yo tampoco Estamos entiendo. asumiendo, ok, está bien. Estamos asumiendo que X es una matriz no aleatoria. Entonces, el valor esperado de X, si X es una matriz aleatoria, será igual a ¿qué? A X. ¿Ya? Entonces, el valor esperado es, o se puede decir también de otra forma, el valor esperado, este valor esperado sobre este producto solamente va a actuar sobre lo que es aleatorio. Y sería esta parte que voy a redondear acá en rojo. Esto es lo único aleatorio de esta ecuación. Por eso este operador, que es un operador de variables aleatorias, solamente actúa sobre este producto de matrices. Ya que estas son matrices no estocásticas. Ok. Ahora voy a utilizar el supuesto con el que definimos nuestro modelo de regresión poblacional. Este valor esperado de U por U transpuesto es equivalente a la matriz de varianzas y covarianzas de U. Y la matriz de varianzas y covarianzas de U dijimos que es una matriz escalar. Es sigma cuadrado por la matriz I. Entonces voy a reemplazar este supuesto en esta ecuación. Sigma cuadrado por la matriz I. X transpuesto de X a la menos 1. Para llegar a la matriz de varianzas y covarianzas. Acá lo que voy a hacer es operaciones de matrices. Sigma cuadrado es un escalar, es un número, entonces lo puedo mover tanto a la derecha o a la izquierda, colocarlo donde yo quiera. Lo voy a mover al comienzo de esta ecuación, sigma cuadrado, y me quedaría la matriz identidad acá como en este sándwich de X transpuesto y X. Ustedes saben que cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad es la misma matriz. Entonces al final, lo que vamos a tener, voy a borrar esto acá, voy a sacar sigma cuadrado acá y escribir X por X transpuesto de X a la menos 1 para reducir esto a la matriz identidad y al final nos queda esta matriz de esa ecuación. Entonces quedaría sigma cuadrado X transpuesto de X a la menos 1. Y esta es la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios.
Dice que nuevamente solamente tuvimos que suponer que hay total exogeneidad y que el estimador es insesgado para encontrar la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Cuál sería, de manera intuitiva, cuál sería un estimador adecuado de esta matriz de varianzas y covarianzas? Un estimador. Un estimador podría ser simplemente reemplazar sigma cuadrado, que es un parámetro poblacional, por un parámetro, por un estimador de la varianza muestral. Recuerde que sigma cuadrado es la varianza de ¿qué? Sigma cuadrado es la varianza de U sub I, que es igual para todo I. Es constante. Eso es lo que llamamos homoceasticidad. Entonces lo que necesitamos es un estimador de la varianza sigma gorro cuadrado, que sería un estimador que lo vamos a calcular con los residuos del modelo muestral. Un estimador, este estimador pues se construye como la sumatoria de los U sub I gorro al cuadrado. Perdón. Sobre n menos k. Es el estimador. Este estimador de la varianza es un estimador insesgado de la varianza del término de U, del término aleatorio. Voy a dejar de tarea probar que este estimador es un estimador insesgado de sigma cuadrado, es decir, tomar el valor esperado de sigma gorro cuadrado y llegar a demostrar que es insesgado en múltiples muestras. ¿Eso está claro? Sí. Sí. Bien, listo. La prueba la pueden hacer por dos vías. Hay una prueba que se podría decir, la podemos llamar como por fuerza bruta, es decir, utilizando el valor esperado de la sumatoria de los U sub I gorro al cuadrado sobre n menos k. Lo pueden hacer por ahí. Es más largo, complicado. O otro es utilizando una matriz que en econometría es muy útil, que se conoce como la matriz M. La matriz M la podemos llamar acá como matriz anuladora. Ya voy a hablar un poco de esta matriz. Si deciden hacer esta prueba utilizando la matriz M, va a ser la prueba directa, va a ser más rápido. Son como unas 3, 4 líneas lo que tienen que desarrollar y ya. Bueno. ¿Alguna duda de cómo se obtiene la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios? No, profe. Bien. Tratemos ahora de entender cómo se organiza, digamos, qué es lo que hay dentro, cuando usted hace estas operaciones, qué es lo que queda adentro de esa matriz. Supongamos que X transpuesto por X es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Es decir, K es igual a 3 y tenemos K parámetros. Número de parámetros y K es igual a 3. Tenemos un modelo de regresión donde tenemos 3 parámetros.
Entonces la matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro será una matriz de 3 por 3. Esto que está acá, pues es lo que usted va a obtener cuando haga estos cálculos. Cuando hace estos cálculos, va a obtener esta matriz. Entonces, ¿qué va a encontrar en la posición 1, 1? En la posición 1, 1 va a encontrar la varianza de beta 1 gorro, que ese es el primer estimador de nuestro vector. Entonces en la posición 1, 1, esta matriz de varianzas y covarianzas está la varianza de ese estimador beta 1 gorro. En la posición 2, 2 va a estar la varianza de beta 1 gorro, perdón, de beta 2 gorro. Y en la posición 3, 3 va a estar la varianza de beta 3 gorro. Y dado que estamos utilizando sigma gorro cuadrado, entonces esta es una varianza estimada. Estimada. Lo que está por fuera de la diagonal principal son las covarianzas. Entonces por acá, en esta posición 1, 2, será la covarianza entre beta 1 gorro y beta 2 gorro, estimada. Como es una matriz simétrica, habíamos dicho que X transpuesto X es una matriz simétrica. Este elemento que está acá en de esta matriz, la posición 2, 1, será la covarianza estimada entre beta 2 gorro y beta 1 gorro. Y esa es básicamente la estructura. Entonces acá va a ser en la posición 1, 3, pues va a estar la covarianza estimada entre beta 1 y beta 3 gorro. Y acá la covarianza estimada entre beta 3 y beta 1 gorro. Y en esta de acá sería entonces la covarianza entre beta 3 gorro y beta 2 gorro. Esa es más o menos la estructura de la matriz de varianzas y covarianzas. Es lo que vamos a encontrar, que son valores, simplemente son valores. Cuando estemos trabajando pruebas de hipótesis y necesitemos los errores estándar de cada uno de estos betas para hacer sobre los parámetros que queremos estimar con estos estimadores, vamos a utilizar, profesor, estos valores que aparecen en esa matriz de varianzas y covarianzas. Sí. Profe, lo que pasa es que la parte que está en rojo de las covarianzas, desde la distancia en la que está la cámara, no se ve muy bien qué betas relaciona. ¿Será que usted podría, por favor, repetir esas tres? Pues para tener más claridad. Gracias. Ok. Estas ya están claras, ¿cierto? La diagonal principal. Sí, esa está clara. Esa está clara. Sí. Entonces, para ganar un poquito de espacio, voy a escribir acá sigma gorro de beta 1 gorro, sigma gorro de beta 2 gorro y sigma gorro de beta 3 gorro. ¿Ya? Y acá en esta posición estaba diciendo que es la covarianza, lo voy a anotar ahora con símbolos. Antes lo había escrito con letras. Por ejemplo, covarianza entre beta 1 gorro y beta 2 gorro. Y lo voy a escribir ahora con símbolos. Sigma gorro, beta 1 gorro, beta 2 gorro. ¿Ya? Este de acá sería sigma gorro, beta 1 gorro, beta 3 gorro. Pero me falta, acá sobre los de la diagonal principal me falta el cuadrado. ¿Sí? Para denotar varianzas. Para que se denote varianzas. Como esta es una matriz simétrica, entonces esta es la posición 1, 2, es exactamente la misma posición 2, 1. Sigma gorro, beta 2 gorro, beta 1 gorro. Son exactamente el mismo valor. Y esta de acá sería sigma gorro, beta 3 gorro, beta 1 gorro.
Entonces, ustedes ya se pueden anticipar. En esta posición, 3,2 sería sigma gorro, beta 3 gorro, beta 2 gorro, que es exactamente igual acá, que sería sigma gorro, beta 2 gorro, beta 3 gorro. No sé si quedó más claro para la persona que preguntó. Sí, sí, profesor, gracias. Ahí ya quedó perfectamente claro. Bien. Ok. Quisiera que con la clase con el profesor asistente, que me imagino que también va a ser a través de estos medios virtuales. ¿El profesor asistente está? ¿Sebastián? Creo que no está conectado. Le voy a pedir a él que haga un ejercicio numérico. Es decir, que coloque siempre los valores utilizando el estimador de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios, calcular todas las varianzas estimadas del vector de mínimos cuadrados ordinarios. Dice que si ya estamos en el estimador, esta matriz que está acá, se convierte en matriz, es en un estimador. Este sería un estimador. Si yo le quito los gorros acá a todos estos símbolos, partiendo por si le quitara los gorros a todos estos símbolos, estaríamos en el caso de la matriz de varianzas y covarianzas teórica. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas teórica o poblacional del modelo lineal general. Pero como estamos utilizando el estimador de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios, entonces automáticamente todas estas varianzas quedan, son también estimadores, y esta matriz se vuelve una matriz estimador. Entonces esta matriz se vuelve aleatoria. Profe, aleatoria. ¿Sí? una pregunta acerca del parcial. ¿Usted va a apuntar más hacia ejercicios de demostración como estos o más de tipo numérico, como el que el profesor asistente va a hacer en los próximos días? No, todavía no he pensado esa parte. No lo he pensado, pero puede ser una combinación, supongo. Puede ser una combinación. Profe, ¿Sí? el profesor asistente sí está, pero que no tiene micrófono. Ok. Bueno. Bien. Listo. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la matriz que ya les anticipé. Veamos cómo estamos de tiempo. Estamos son las 3. Voy a hablar de esa matriz anuladora. Es una matriz muy útil en econometría. Se utiliza para muchas pruebas. Cuando estamos haciendo algún análisis teórico, econométrico. Partamos entonces de nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Profe, antes yo tengo una duda. ¿Sí? Es que antes habíamos hecho, pues todo, hallamos la matriz de varianzas y covarianzas, suponiendo que X es no estocástico. Sí. Sin ese supuesto, ¿no se puede hallar la matriz de varianzas y covarianzas? Perdón. No, si se asume que X es independiente de U, o es independiente de U, lo mismo que hemos dicho, entonces se llega al mismo resultado, a la matriz de varianzas y covarianzas que conocemos. Ok. Se llega exactamente al mismo resultado. Pero necesitamos asumir, gracias por la anotación, necesitamos asumir independencia de todas las variables X a este vector. Acuérdense que todas las variables X pues son vectores que aparecen acá en esta matriz X. Entonces todos los vectores de esta matriz X deben ser independientes
independientes o ortogonales a este otro vector. Con ese supuesto se llega exactamente al mismo resultado de la matriz de varianzas y covarianzas, tal y como la conocemos, como la que expresé hace un momento. Bien. Nuestro modelo de regresión muestral, entonces, lo escribimos de esta forma. Lo que vamos a hacer es reemplazar este vector de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de regresión muestral. Nos quedaría beta gorro. Acá nos quedaría x transpuesto x a la menos 1 x transpuesto y más 1. Hay muchas formas de demostrar la matriz anuladora, pero esta es la más directa. ¿De dónde sale la matriz anuladora? Voy a despejar, voy a restar a ambos lados esta matriz para llegar a esta otra. Y menos p por x por y igual a 1. Entonces ustedes ya se estarán preguntando qué es p por x, qué es p sub x, qué es p sub x. P sub x se conoce como la matriz proyección, que no es más que esta matriz. Dice que estoy llevando todo al otro lado de la ecuación y estoy haciendo factor común de este vector y. Ese vector y está multiplicado por la matriz identidad, por eso estoy factorizando todo eso de esa misma forma, de la forma como aparece ahí. Esta matriz que está acá es la matriz que se conoce como la matriz anuladora. En algunos libros la han hecho la traducción muchos años cuando yo empecé a leer cierta literatura particular de un libro, el libro de Fumio Hayashi. En ese libro hablan de esta matriz M como la matriz annihilator. Y yo en esa época, pues, traté de buscar, la traducción exacta de esa matriz y decía aniquiladora. Le llaman algunas personas, hacen esa traducción, le llaman a esa matriz aniquiladora. Básicamente es porque cuando esta matriz multiplica la matriz X, automáticamente se vuelve 0. Pero yo prefiero llamar a esta matriz M una matriz anuladora. Es más, veo que el nombre es un poco más conveniente para entender por qué lleva ese nombre. Veamos. Voy a multiplicar a M por X. Bueno, primero veamos cuál es la dimensión de esa matriz M. ¿Sí? Esta matriz que está acá, la dimensión de esa matriz M, la vamos a derivar de la matriz PX. Entonces, esta matriz P sub X, ¿qué dimensión tiene? Esta matriz que está acá es N por K. Esta que está acá es K por K, que es una matriz simétrica. Y la que está acá es K por N. Entonces, el resultado es una matriz N por N, siendo estos conformables en el producto. El resultado es una matriz N por N. Entonces, esta matriz identidad tiene que tener dimensión N. Tiene que tener dimensión N por N. Fíjense que el producto, si esta es una matriz de N por N y este vector Y es de N por 1, ese vector existe y es de dimensión N por 1. Es consistente esa igualdad con la dimensión de este vector que también es N por 1. Entonces vamos a multiplicar esta matriz de dimensión N por N por la matriz X que es N por K. El resultado es una matriz de N por K también. Tomemos I menos P por X
voy a multiplicar x en esta ecuación por cada uno de los términos de este factor, x menos p por x. ¿Qué pasaría si multiplico esta parte de esta ecuación por x? Para no volver a escribir, voy a multiplicar acá. X y x. Esto se convierte en la matriz identidad. Entonces P por X es exactamente igual a X. Entonces de una vez voy a reemplazar, bueno, lo voy a hacer acá, en una segunda línea. Es igual a 0. Entonces, M por X es una matriz anuladora de X. Son propiedades de esa matriz, digamos, son propiedades matemáticas que se pueden encontrar de esa matriz sin tener un significado directo que podamos nosotros interpretar. Otro resultado de esa matriz es que es una matriz simétrica, dada que estas matrices son simétricas, entonces también es una matriz simétrica M, y es una matriz que se conoce que es idempotente. Una matriz idempotente es una matriz que, si yo multiplico varias veces por una matriz, digamos, si hago A por A, si este producto es conformable, si hago A por A, esto es A al cuadrado, si A es idempotente, esto es igual a A. Esta es una propiedad de ese tipo de matrices, de las matrices idempotentes. Y si yo hago A a la K, también es igual a A. Son resultados, como digo, matemáticos, que se obtienen de esa matriz bien interesante, que sirve para resolver problemas bastante complejos en econometría. Y si usted hace para M, si usted hace M por M transpuesto, el resultado también va a ser M, por ser una matriz idempotente. O si hace M transpuesto por M, el resultado también va a ser M. En la clase con el profesor asistente pueden hacer un ejercicio, eso se puede probar rápidamente en Excel. Abren unas celdas, construyen una matriz idempotente y pueden hacer todas estas multiplicaciones para que se den cuenta que esto es verdad. Bueno, un resultado también interesante de esto es que habíamos escrito I menos P por X, la matriz de proyección X por Y, es igual a U por, o escrito de otra forma, M por Y es igual a U gordo. Entonces un resultado interesante que se puede hacer que se puede utilizar con esta matriz M es que si yo construyo la matriz M y la premultiplico por Y, lo que estoy obteniendo son unos residuos, los residuales del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, estos son residuos. ¿Residuos de qué? Correr una regresión de Y dado una matriz X. ¿Eso está claro? ¿Puedes volver a repetir lo último? Sí. Lo que estoy diciendo es que cuando yo remultiplico la matriz M por el vector Y, o mi variable endógena o mi variable dependiente, pongamos que Y fuera tomar a 3, 4, 5, digamos, tuviéramos nada más 3 valores, y acá tenemos la matriz M, que es una matriz de 3 por 3, ese resultado van a ser los residuos de correr una regresión
de correr una regresión entre Y dado X. Es decir, lo que estamos haciendo en nuestro modelo, Y es igual a X por beta gorro más 1. Básicamente son estos residuos. ¿Cómo los puedo obtener? Simplemente los puedo obtener multiplicando la matriz M por el vector Y. Son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Gracias. Bien. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Esa matriz anuladora solo funciona en el modelo de mínimos cuadrados o también en otros modelos? Ese, digamos, no, yo realmente solamente lo he visto en mínimos cuadrados. En los estimadores tipo mínimos cuadrados, porque ahí, digamos, este es el primer vector que estamos viendo, que es el de mínimos cuadrados ordinarios. Más adelante vamos a ver otras técnicas de estimadores, por ejemplo, mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados generalizados. Todas esas siguen una estrategia similar a la de mínimos cuadrados ordinarios, también se encuentran en esos estimadores. Esa matriz M también se encuentra en esos estimadores. Que siguen la misma estrategia de minimizar esos residuos al cuadrado. Profe, otra cuestión. Cuando nosotros hallamos la suma total de cuadrados, habíamos dicho que el residual era ese U gorrito transpuesta por U gorrito, ¿cierto? Entonces, como si es el residual, ¿por qué ahora tenemos que el residual es M por Y? Si antes teníamos que era U por U transpuesta. No, sí, lo que usted dice es cierto. Pero hay que tener cuidado. Si usted está diciendo U gorro transpuesto por U gorro, ¿sí? Sí, Esto de escalares es la sumatoria de los residuos al cuadrado. ¿Cómo puedo calcular esta suma de residuos al cuadrado? Y yo ya sé que M por Y, si yo ya sé que M por Y es igual a U gorro, puedo reemplazar. U gorro transpuesto. Voy a escribirlo acá, voy a hacerlo por partes. M, Y, transpuesto por M por Y. Esto es igual a Y transpuesto por M transpuesto por M por Y. Y como M es una matriz idempotente, entonces Y transpuesto M por Y. Esta es otra manera de calcular, digamos, la suma de los residuos al cuadrado. Ah, ok. Es un escalar. Es un escalar. Esto es un número, ¿cierto? Entonces veamos, este vector es de dimensión n por 1, este matriz es de n por n, y este vector es de 1 por n. El resultado es una escalar. O sea, es otra manera de calcular la suma de los residuos al cuadrado. Sería y transpuesto por m por y. ¿Sí quedó claro? Sí. Muchas gracias. Okay. Bien. Yo estuve mirando el programa y creo que vamos bien cubriendo los temas que se requieren hasta este momento. Voy a ver, en los minutos que queda voy a hablar de cuál es la interpretación estadística, no la interpretación matemática, ni interpretación económica, sino la interpretación estadística de los betas en un modelo de mínimos cuadrados ordinarios con A parámetros. Para eso... Pero, ¿sí? Antes de que siga, es que no sé si usted lo mencionó o es como que tengo ahí el lapsus. M, o sea, la matriz M no tiene ningún sentido económico o econométrico, es netamente matemático. ¿O sí tiene algo?
No, es matemático. Es un, bueno. digamos, tiene unas propiedades matemáticas muy interesantes que ayudan a resolver algunos problemas econométricos que a veces se forman, un poquito complejos, unos más que otros, pero la matriz M le ayuda a usted a resolver, a simplificar muchos pasos. Por ejemplo, la prueba que les dejé. Queremos averiguar si la matriz, si el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. ¿Sí? Usted lo puede hacer por dos vías, utilizando escalares o utilizando la matriz M. Con la matriz M esta prueba es directa y se van a dar cuenta que esto es exactamente igual a sigma cuadrado. Y pues es una prueba muy robusta para decir que es esta estimador de la varianza. Es el mejor estimador de la varianza que podemos tener por el momento. ¿Sí? Por el momento en este problema de los mínimos cuadrados ordinarios. Ok, profe. Y no solamente para eso. Hay un teorema se llama el teorema de Frisch. Que se muestra con esta matriz M y se muestra directamente. Este es un teorema que en econometría ha cobrado importancia. Realmente es un teorema de los 60s, pero recientemente se ha vuelto ha vuelto a ganar importancia este teorema porque es un teorema que le permite a uno probar cómo se pueden obtener regresiones, los estimadores beta, no utilizando el camino tradicional de los mínimos cuadrados ordinarios, sino otro camino. Vamos a llegar al mismo valor. Es básicamente encontrar una nueva vía para encontrar el mismo vector de mínimos cuadrados ordinarios. Pero no vamos a ver eso por el momento. Entonces el teorema se muestra directamente con la matriz M. En el ejercicio que vamos a hacer acá, por ejemplo, lo podemos demostrar bien con la matriz M. Y creo que me ha dado una buena idea para hacerlo por ese lado. Bien. Entonces estaba hablando de la interpretación. Interpretación estadística de los betas de mínimos cuadrados ordinarios. Interpretación estadística de los betas de mínimos cuadrados ordinarios. Veamos primero, asociémoslo con algo que ya habíamos visto. ¿A qué me refiero con interpretación estadística? Asociémoslo con lo que habíamos visto hace unas clases. Yo generalmente lo hago y creo que lo hice con ustedes. Es cuando tenemos el modelo sencillo. El modelo sencillo, y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por x sub i más u sub i. Y estimamos estos betas por mínimos cuadrados ordinarios. Llegamos a la conclusión de que beta 1 borro era igual a ¿qué? Al coeficiente de correlación entre y y x multiplicado por la desviación estándar de y sobre la desviación estándar de x. ¿Sí recuerdan esa parte? Revisen si quieren sus apuntes. Voy a esperar a que ustedes revisen. ¿Sí se acuerdan esta demostración? Sí. Ok. Se escucha muy vago. Solamente una persona, creo. ¿Las demás? Sí, profe, sí. Sí. Esta es una interpretación estadística, ¿sí?
Este es el coeficiente de correlación de Pearson. Y es una interpretación estadística, porque acá también hay una interpretación matemática. Ejemplo, voy a tomar el valor esperado de esta ecuación, el valor esperado de Y. Será beta 0, borro más beta 1 borro por X sub Y, perdón. Voy a tomar el valor esperado, del modelo de regresión muestral, poblacional. No quiero confundirlos. Este es el modelo de regresión poblacional. Tomo valor esperado sobre ese modelo para llegar a esta ecuación. Y alguien podría decir, ¿qué es beta 1? ¿Cómo se puede interpretar beta 1? Beta 1 se puede interpretar como la derivada de ese valor esperado con respecto a X sub Y. Esta es una interpretación de beta 1. Sería la interpretación matemática. Esta interpretación es la interpretación estadística. Y podría haber incluso una interpretación económica. Si habíamos hablado que Y sub Y era el consumo y X sub Y es el ingreso, beta 1 es la propensión marginal a consumir del agente representativo. Entonces, fíjese que hay tres interpretaciones. Una interpretación económica del parámetro poblacional. Una interpretación matemática de beta 1, que sería un cambio. Un cambio. Si Y y X estuvieran en logaritmo, sería un cambio porcentual. Y si están niveles, es un cambio absoluto. Y también hay una interpretación estadística, que es en términos de varianzas, correlaciones, en fin, si hubiera una moda, o en fin, cualquier otra, o alguna medida de tendencia central. Esos son indicadores estadísticos. Entonces, esta es la interpretación estadística de beta 1 gorro. Era muy potente esta, digamos, es muy potente ver esta interpretación, porque automáticamente usted sabe que el signo de beta 1 gorro, está gobernado por la correlación entre estas dos variables, entre la variable dependiente y la variable exógena. Si esa correlación entre Y y X es negativa, beta 1 gorro va a ser negativo. Si esa correlación es igual a 0, entonces beta 1 gorro va a ser estadísticamente igual a 0. Y si esa correlación entre Y y X es positiva, entonces beta 1 gorro va a tener signo positivo. Fíjese que antecede todo las otras definiciones, porque digamos, esto es una interpretación de la cual nosotros esperamos que ocurra por la teoría económica. Nosotros esperamos que beta 1 por la teoría económica sea mayor que 0 y menor que 1. Y esta es la interpretación puramente estadística, que es la cual observamos directamente a partir de los datos muestrales de Y y X. Quiero que quede bien clara, porque voy a pasar ahora al modelo en K variables, que es el modelo en que estamos trabajando. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. No hay problema. Bueno, y acá vamos ahora a pasar al modelo en K variables. Entonces, va a escribir entonces Y sub Y es igual a beta 1. Perdón, en K parámetros. Beta 1 más beta 2 X sub Y 2 más beta 3 X sub Y 3 puntos suspensivos beta K
X ubicado más U. Y supongamos que estimamos esto por mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, encontramos este estimador, este vector estimador. Acá iría beta 1 gorro, beta 2 gorro, hasta el último. Beta K gorro. Está siendo un vector de dimensión K por 1. Entonces, quiero que de manera intuitiva traten ustedes de predecir cada uno de estos beta gorro, cuál sería la interpretación estadística de estos betas, si yo los estimo por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué me podrían decir? ¿Nadie? Pues podría tener una relación con las covarianzas o las varianzas de las variables. Sí, de manera intuitiva, ¿cierto? Si en el modelo en dos variables, beta 1 gorro, pues tenía que ver con un coeficiente de correlación simple, en ese caso, coeficiente de correlación simple entre y x. Es muy probable que estos betas que estén acá también tengan que ver con un coeficiente de correlación. La única diferencia es que ya no va a ser un coeficiente de correlación simple, sino va a ser un coeficiente de correlación parcial. Entonces vamos a hablar de ese tema. Pensemos que esta es toda la variabilidad de Y. Voy a tratar de explicar esto haciendo estos diagramas de Venn. Esta es toda la variabilidad de Y y tengo toda la X acá. Y voy a tratar de explicarles a usted qué es un coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación sería toda esta simple, en este caso un coeficiente de correlación simple entre Y y X, sería como esa asociación que hay entre estas dos variables que comparten. Este sería el caso de un coeficiente de correlación simple. Esa área sombreada. ¿Qué es un coeficiente de correlación parcial? Cuando hablamos de coeficientes de correlaciones parciales ya entra en juego otra variable adicional. Si esta es la variable Y, y esta es la variable X2, supongamos esta es la variable X3. Entonces, ¿cuál sería la correlación parcial entre Y y X2? Una correlación parcial es la correlación que hay simple entre Y y X2, que sería esta, sería toda esta. Pero cuando digo que es parcial, es que estoy excluyendo el efecto que tiene X3 sobre Y y X2. Entonces la correlación parcial sería solamente esta área que está acá. La correlación parcial entre Y y X2 sin incluir la relación que tiene X3 entre Y y X2. ¿Eso está claro? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí. Veamos, esta es la correlación simple entre Y y X. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de correlaciones parciales, es que estoy descontando un efecto adicional. En este caso, la correlación parcial entre Y y X2, descontando el efecto que tiene X3 sobre Y y X2, sería solamente esta. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, el coeficiente de correlación simple, acá, pues esa área es mucho mayor al coeficiente de correlación parcial. Entonces, si estuviéramos en este caso, supongamos que esa área equivale solamente a 0.2 y la correlación es positiva, supongamos, 0.3, no sé. Esta correlación de acá, esta área sombreada sería menor, ¿no? 0.1, que sería la correlación parcial de Y y X2 sin incluir
la correlación o la asociación lineal que hay entre x3 y entre x3 y x2. Profe, una pregunta con respecto a eso. Digamos, ahí podríamos decir o podríamos calcular esas correlaciones parciales haciendo o tomando un coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables que queremos comparar y después multiplicándolos por las respectivas covariancias que existen, o sea, por la división entre las covariancias que existen entre esas dos. Sí, la persona que está hablando, sí, el coeficiente de correlación parcial se puede construir a partir de correlación de Pearson, es cierto. Simplemente hay que hacerle unas modificaciones a la fórmula, pero sí se puede hacer a través de utilizando coeficientes de correlación simple. Sí. Pues en efecto eso es lo que voy a hacer acá. Vamos a hacerlo. Pero quiero que esa parte esté clara. Y ya. Muy bien. Entonces veamos. Nuestro modelo es este. Y es igual a X beta gorro más U gorro. Disculpe, una duda. O sea, para dejarlo un poco más claro, es que se elimina, por ejemplo, los efectos de la covarianza entre las tres variables, por ejemplo, que fueran tres, la independiente y las dos dependientes. Sí, exactamente. Se va a eliminar, digamos, en una coeficiente de correlación parcial se está eliminando las covarianzas o comovimientos o covarianzas que comparte esa variable a la cual queremos excluir del análisis, la que comparte esa covarianza que comparte con las variables que queremos incluir en el análisis. Sí, sí es claro eso. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, sí, está muy bien ese apunte. Bien, entonces, este modelo que está acá lo vamos a poder escribir de muchas formas, no solamente, digamos, escribe, esta es la manera estándar, pero también lo puedo escribir de manera particionada. Entonces veamos. Voy a encontrar dos vectores que me permitan a mí encontrar esto mismo que está acá, pero, digamos, particionando la matriz X, y al particionar la matriz X, eso implica particionar el vector beta. Supongamos, y este ejercicio creo que ya lo había hecho, y donde I es un vector de unos, y llamamos a esto X0. Entonces, este vector tiene que multiplicarse entonces con beta 1 gorro y el resto de estimadores que aparecen en beta gorro. Es decir, beta gorro será beta 1 gorro, que sería el intercepto, y el resto serían beta 0 gorro, es decir, estos que voy a colocar acá en un cuadrado. Este sería el vector beta 0 gorro, que es el que estoy colocando acá. Ahí estoy particionando el modelo de regresión lineal. Ahí lo estoy particionando para verlo de otra forma. Pero en general yo lo podría hacer de muchas otras formas dependiendo cómo organice la matriz X. Normalmente la matriz X se organiza de esta forma. La primera variable, o sea, X1, es la que se comporta como el vector de constantes. Entonces realmente es un vector de constantes. ¿Ven? Eso es lo que iría en esta primera columna de la matriz X. Acá iría, entonces, el segundo vector corresponde a la segunda variable. Los 2 hasta N2. Este sería el segundo vector de esta matriz X. Y así sucesivamente hasta el último. Digamos, 1K, XNK. Esta es una organización, digamos, yo organicé la matriz X de esa forma. Pero
¿Qué pasa si yo hago X asterisco? Ya es otra matriz, porque yo la voy a organizar de otra forma. Supongamos que quiero colocar la segunda variable en la primera columna. Y acá voy a colocar el vector de unos. Entonces acá iría X1, 3, X2, 3 y así hasta XN3. Y la última, X1K, X2K, hasta XNK. Esta matriz ya no es igual, ya no es exactamente igual a esa, pero yo la podría organizar así, arbitrariamente, colocando el vector de unos en la segunda columna. De todas formas, si yo organizo la matriz X así, lo único que va a cambiar es el orden. Si yo estimo por mínimos cuadrados ordinarios este modelo, lo único que va a cambiar es el orden de los betas. Va a ser lo único que va a cambiar si yo decidiera organizar matriz X de forma arbitraria así. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Bueno, dejemos esta matriz X acá de manera tentativa. Y escribamos cómo sería beta gorro asterisco. ¿Cómo sería beta gorro asterisco si yo utilizo la matriz X asterisco en este problema? Entonces el primer parámetro que voy a obtener acá será beta 2 gorro. El segundo parámetro que voy a obtener acá es beta 1 gorro. Y el tercer parámetro que voy a obtener es beta 3 gorro. Así hasta llegar al último, beta K gorro. Pero que en contenido, es decir, beta 1 gorro, que está acá, es el mismo valor que aparece acá. Beta 2 gorro va a ser el mismo valor que aparece acá. Entonces, si yo organizara estos en orden, este vector sería exactamente igual al vector de mínimos cuadrados ordinarios que yo había estimado con una organización arbitraria de la matriz X. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Sí. Ok. Los chicos y chicas, ¿no? Yeah. Ok. Entonces supongamos que yo estoy interesado en hacer la interpretación estadística de los betas. Y en este caso pues me interesa conocer básicamente los betas que acompañan las variables, no el que acompaña la constante. Entonces voy a escribir mi modelo de manera particionada de esta forma. Supongamos que quiero averiguar cuál es la interpretación de beta 2 gorro. Entonces voy a escribir acá X2, siendo X2 el vector que corresponde a la segunda columna de la matriz X. Este sería el vector X2. Y el resto de variables las voy a incluir ahora en una matriz X sub 0. Entonces, lo que voy a obtener acá en este vector de estimadores, entonces será beta 2 gorro y el otro vector beta 0 gorro. Entonces esto es una forma distinta, pero equivalente de escribir este modelo. Una forma distinta, pero equivalente de escribir este modelo. Solamente que acá está escrito de manera conveniente para investigar qué es lo que significa o cuál es la interpretación de beta 2 gorro. Beta 2 gorro, recordemos que en la ecuación estaba multiplicando, y subí beta 1 más beta 2, estaba multiplicando la variable X2. Pero igual lo hubiéramos podido hacer
para cualquiera de las k variables. ¿Sí? Lo hubiéramos podido organizar, por ejemplo, para x3. Entonces coloco acá x3 y acá sería beta 3 gorro. Para cualquiera de estas. ¿Por qué me interesa saberlo? Porque ya sabemos que estos betas gorros que aparecen acá son los que tienen que ver con coeficientes de correlación parcial. Porque beta 1 gorro será igual a y barra menos beta 1 gorro x1 menos beta 2 gorro x2 y así sucesivamente hasta llegar al último xk. No, el beta 1 gorro es un punto de corte sobre las ordenadas en ese hiperplano y no muestra variación, no está multiplicado por una variable que esté afectando a y. Bien. Ok. Entonces, quiero que me digan si este modelo está claro, este modelo que estoy escribiendo acá, les resulta claro entender. Sí. Sí, sí, está claro. Ok. Sí. Gracias. Entonces, y será igual, voy a multiplicar estos dos vectores, y será igual a x2, beta 2 gorro, más x sub 0, por beta gorro sub 0, más u gorro. Ya, digamos, estoy simplemente multiplicando. Estoy simplemente multiplicando esos dos vectores, y es x2, beta 2 gorro, más x sub 0, beta gorro 0, más u gorro. Bien. Entonces, si este es el modelo, vamos a ver cómo están ustedes con respecto a los temas que ya hemos visto anteriormente. De manera intuitiva, ¿cómo construirían el sistema de ecuaciones normales para esos dos estimadores, beta 2 gorro y beta 0 gorro? El sistema de ecuaciones normales. Voy a hacer un paréntesis por acá. Cuando estábamos acá, en beta 0 gorro más u gorro, el sistema de ecuaciones normales era esto. X transpuesto por X, beta gorro igual a X transpuesto por Y. ¿Sí lo recuerdan? Por favor, revisar los apuntes. Sistema de ecuaciones normales. Chicos, chicas. Sí, pues personalmente yo sí lo tengo, me imagino que todos. Sí, lo tengo. No. Sí, lo tenemos. Ok. Dicen que yo estoy escribiendo el sistema de ecuaciones normales. Para beta gorro, se supone que beta gorro ya fue estimado. Eso significa que esta matriz X transpuesta de X es no singular. Es decir, eso implica que beta gorro sea X transpuesto de X a la menos 1, X transpuesto Y. Estamos seguros que ese sistema de ecuaciones normales se puede solucionar. Lo mismo ocurre acá, ya como tiene beta 2 tiene el gorrito acá de mínimos cuadrados ordinarios, y este vector también tiene este gorrito, pues ya estamos seguros que se puede solucionar por mínimos cuadrados ordinarios. Pero simplemente quiero devolverme a conocer el sistema de ecuaciones normales. Pues como acá tenemos dos estimadores, van a aparecer dos ecuaciones en el sistema de ecuaciones normales. Y lo puede derivar haciendo simplemente una operaciones simples de matrices. Por ejemplo, ¿cómo encontré esta? Simplemente multiplico esta ecuación por X transpuesto Y. Acá quedaría X transpuesto por X. Beta gorro más X transpuesto U.
y x transpuesto u por la ortogonalidad de los mínimos cuadrados ordinarios es 0, y encuentro finalmente el sistema de ecuaciones normales. Lo mismo voy a hacer acá. Entonces, para el primer estimador beta 2 gordo, voy a multiplicar entonces toda esta ecuación por x2 transpuesto. x2 transpuesto por y, x2 transpuesto por x2 beta 2 gordo, más x2 transpuesto por x0 beta 0 gordo, más x2 transpuesto por u gordo. Ya voy a borrar esta parte de acá, porque era solamente para que sirviera como un recordatorio del tema de los sistemas de ecuaciones normales. Entonces, esa sería la primera ecuación para el estimador de beta 2 gordo, y la otra ecuación, entonces, de ese sistema de ecuaciones normales sería para encontrar a beta 0 gordo. Voy a entonces a multiplicar toda esta ecuación, premultiplicarla por x0 transpuesto. Profe, una pregunta, ¿cómo particionamos la x2 no sería un escalar y daría lo mismo multiplicar por x2 que por x2 transpuesta? Esto es un escalar, exacto, en efecto, eso es un escalar. Es un escalar. Y si es un escalar, el resto también tiene que ser escalares, se puede probar. Pero multiplicar por x2 transpuesta daría lo mismo que multiplicar por x2, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Tiene que ser por x2 transpuesto. Sí, no puede ser, no haría lo mismo. Primero, no sería conformable el producto. Si yo multiplico x2 por y, no sería conformable, porque x2 es un vector de dimensión n por 1. Esto es x1, 2, x2, 2, y así al último, xn, 2. Un vector de dimensión n por 1 no se podría multiplicar por este vector y. Hay que transponerlo. Listo, gracias. Bien. Ok. Bueno, entonces estamos haciendo lo mismo con la segunda, digamos, la segunda ecuación de ese sistema de ecuaciones normales, que sería por x0 transpuesto por y igual a x0 transpuesto x2 beta 2 gordo más x0 transpuesto por x0 beta 0 gordo más x0 transpuesto por u gordo. Ustedes ya saben que por la propiedad de ortogonalidad que tienen los mínimos cuadrados ordinarios, este producto es 0. Y este producto también es 0. Por la ortogonalidad de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, el sistema de ecuaciones normales se puede escribir así. Voy a reorganizar todo este sistema de otra forma. Voy a escribir x2 transpuesto x2. Acá iría beta 2 gordo. Por eso estoy multiplicando acá x2 transpuesto x2 por beta 2 gordo. Iría en esa posición y después iría x2 transpuesto por x0 multiplicado por este vector beta 0 gordo. Y todo eso va a ser igual a ¿qué? A x2 transpuesto y. Ya organicé la primera línea de ese sistema de ecuaciones normales. Entonces la segunda línea iría x0 transpuesto por x2 multiplicado por beta 2 gordo. Y acá iría x0 transpuesto x0 multiplicado por beta 0 gordo, que debe ser igual a x0 transpuesto por y. Y este es el sistema de ecuaciones normales. ¿Puedo borrar acá? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. No, profe, un Contar segundo. el nombre de la matriz. Este es el sistema de ecuaciones normales. Este es el sistema de ecuaciones normales para estimar beta 2 gorro y beta 0 gorro en este modelo escrito de esta forma. Voy a dejarlos que anoten ahí un minuto. Profe, Sí. otra forma de llegar a este sistema de ecuaciones normales no sería despejando u y luego utilizando pues la definición de que pues la sumatoria de u cuadrado, pues, o sea, como despejamos inicialmente la primera vez el sistema de ecuaciones normales. O sea, se puede hacer por ese camino también. Sí, pero es más largo, creo. Pero tendría que multiplicar. Acuérdense que tiene que multiplicar x transpuesto por u.
porque esa es una de las, digamos, cuando usted deriva parcialmente los betas, digamos, la función objetiva de los mínimos cuadrados ordinarios con respecto a los betas, aparece la ortogonalidad entre X y U, aparece la ortogonalidad directamente. No es simplemente, no sé si le entendí mal, pero no sé si usted dice X beta gorro más U, despejar U, de acá. Sí, exacto, despeja U y luego sería como puesta por U. Y después de eso, pues usted deriva y igual a 0. Y luego despeja. Como lo hicimos inicialmente. Yo diría, más bien, esta ecuación que está acá, la voy a premultiplicar por X traspuesto U gorro. Entonces acá va a ser X traspuesto Y menos X beta gorro. Y de ahí ya obtengo el sistema de ecuaciones normales. ¿Sí? Porque esto es igual a 0, entonces acá me quedaría X traspuesto Y. Paso al otro lado, entonces me quedaría X traspuesto por X por beta gorro, igual a X traspuesto Y. Ese sería el sistema de ecuaciones normales. Ah, listo, profe, listo. Bien. Bien. Como sabemos que beta 2 gorro existe y beta 0 gorro existe, significa que esta matriz es no singular. Pero acá lo que tenemos es una matriz particionada. Digamos, esto es una matriz, esto es otra matriz, esto es otra matriz, esto es otra matriz, es una escalar. Digamos, utilizando las propiedades de la transpuesta, perdón, de la inversa de matrices particionadas como esta, usted puede llegar a encontrar las ecuaciones que resuelven beta 2 gorro y beta 0 gorro. Simplemente sería la inversa de esta matriz. Voy a llamar a esta matriz A para no volverla a escribir. A a la menos 1 por X2 transpuesto por Y, X0 transpuesto por Y. ¿Eh? Pero realmente, digamos, encontrar esta inversa, ustedes pueden buscar inversas de matrices particionadas con fórmulas largas, pero básicamente para que exista esa inversa de A, se requiere que esto, las inversas de estas matrices de la diagonal principal, estas matrices de la diagonal principal, sean no singulares, es decir, que estas inversas existan. Y si ese supuesto se cumple, usted puede encontrar esa inversa, pero les soy franco, digamos, es un poquito complicado hacer, pero más o menos van a llegar a esta ecuación para beta 2 gorro, que es el que nos interesa. X2 transpuesto por M sub 0. ¿Sí? X2 a la menos 1, X2 transpuesto por M sub 0 por Y. Y esa va a ser la estimación de beta 2 gorro. Aplicando, yo diría como que la fuerza bruta, digamos, es invertir esa matriz de particionada de matrices, que es verdaderamente largo y tedioso de hacer, pero eso puede hacer. Ese es el estimador de beta 2 gorro, el que nos interesa. Entonces vamos a diseccionar, vamos a entender un poquito más qué es esto. M sub 0, ¿qué se imaginan que es? M sub 0. La matriz aniquiladora. La matriz anuladora o aniquiladora, exactamente la matriz anuladora de correr, ¿qué regresión? Si yo corriera Y, X sub 0, beta 0, gorro, más U gorro sub 0. Solamente corriendo esta regresión entre Y X sub 0, es decir, excluyendo a X2, de acá sale, por el mismo procedimiento que les mostré hace unos minutos atrás, de acá saldría la matriz M sub 0. M sub 0.
¿Listo? De ahí saldría la matriz M sub 0. Y bueno, Y ya lo conocemos, X2 sabemos que es ese vector. X2 de la matriz X y ya. Hay otra manera de encontrar esta ecuación. Y voy a utilizar la matriz anuladora M sub 0. Para que no se vayan con el sinsabor de que no invertí esa matriz inversa. Esa matriz, perdón, de matrices particionadas. ¿Ya? Esa matriz que yo tenía acá, esa matriz A, que no hice esa inversa. Pero hay una manera más elegante de llegar a esta ecuación, y es utilizando M sub 0. Voy a multiplicar a esta ecuación que está acá por M sub 0. M sub 0 por Y. M sub 0, X2, beta 2 gordo, más M sub 0 por X sub 0, beta 0 gordo, más M sub 0 por U gordo. Y voy a utilizar las propiedades que tiene esa matriz anuladora. ¿Esto sería igual a qué? Este producto de M sub 0 por X sub 0. X sub 0. Sería igual a 0 porque anula, ¿cierto? En esta ecuación M sub 0 anula X sub 0. Esto sería 0. Esto es igual a U gordo. La prueba, si no la... Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Ya se nos va a acabar la clase, chicos. Y vamos a dejar ahí. La próxima clase voy a continuar en este punto para llegar a una interpretación, para llegar a la interpretación de los betas en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios en K parámetros. Profe, una pregunta, ¿esta clase usted la va a grabar y no las va a enviar por correo o algo? ¿O un drive? Creo que alguien está grabando, no sé. La verdad, yo no grabé, pero no sé si alguien más está grabando. Gracias. ¿Alguien de los que está en la conferencia puede decir si alguien grabó? La persona, la niña que ahí dice Wendy Joana que ella grabó. Entonces, si nos puedes hacer el favor de compartirnos ese video con todo el grupo. Ok, ya Wendy está respondiendo que si va. Wendy Joana González, ella grabó esta clase y la va a enviar a todo el grupo. La próxima clase, entonces, Dios mediante, lo que voy a hacer es arrancar de esta ecuación y para demostrar entonces la interpretación de los betas en ese modelo en K variables. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Mucho. Ok.